¿Qué pasa cuando los ciudadanos miran hacia otro lado y dejan que los políticos se corrompan? América Latina está enferma no solamente de gente que toma como propio los recursos que son de todos, sino también de otros que guardan silencio. Hoy, La Voz de tus Derechos tocará el espinoso tema de redes de corrupción y ciudadanía cómplice. Para hablar de este tema, que ya dije que será espinoso, tengo en el estudio a un invitado, es abogado, periodista y blogger, y también nicaragüense. Héctor Mairena, bienvenido aquí. Un gusto, Giovanni, estar aquí contigo. Bueno, pues ya me contarás. Creo que tienes mucho que contar sobre el tema de hoy. Héctor, a través de videoconferencia, en este programa siempre tenemos algún u otro invitado. Y hoy nos acompaña desde México también un abogado y presidente de Opciona. Opciona es una organización de la sociedad civil que busca sobre todo crear ciudadanía para un México mejor. Estoy hablando de Alejandro Legorreta. Un gusto tenerte en la conversación, Alejandro. Encantado, Giovanni. Encantado de estar aquí. Pues, Héctor, tienes mucho que contarme, te decía, porque, bueno, pues como periodista y como blogger también, sé que en tus escritos has tocado bastante ese flagelo que es la corrupción. Entonces, casi siempre cuando se habla de corrupción, sobre todo en estas tierras latinoamericanas, lo primero que se piensa es en los corruptos, los que administran mal el patrimonio de todos, aquellos que dan coimas, que compran lealtades, que en fin, inventan proyectos que después se embolsillan cuantiosas sumas, pero nunca se ve el resultado de esas obras faraónicas, podríamos llamar. Pero ¿también se puede corromper una sociedad civil? Hasta hace 25 o 30 años, cuando se hablaba de corrupción, se pensaba exclusivamente en los gobiernos. Sin embargo, en los últimos años ya se acepta y es reconocible que la corrupción ha trascendido esa frontera y ha penetrado otras esferas de la sociedad. Entre ellas, esa que llamamos sociedad civil. Pero valdría la pena preguntarse qué cosa es la sociedad civil. Bueno, una definición sencilla es: sociedad civil somos todos los individuos que de una u otra manera procuramos incidir en el ámbito público a través de organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones gremiales, etc. Y en ese ámbito hay corrupción, sin duda. Claro. Sin duda hay corrupción. Y la corrupción tiene diferentes manifestaciones, porque como dijo alguien alguna vez, para que haya corrupción tiene que haber un corrupto y hay un corruptor. Claro, claro. Normalmente el corruptor siempre proviene de las esferas de poder, pero el poder no solamente el poder público, no solo el poder estatal, porque aquí entramos a otra definición que es importante tener en cuenta, es la definición que da Transparencia Internacional de qué es corrupción. ¿Y qué es corrupción? Corrupción, dice, es el uso del poder en beneficio privado, particular. Y el poder puede ser el poder público, puede ser el poder de una organización civil. Te cuento un ejemplo, Giovanni. En Nicaragua, mi país, el 90% de los empresarios declaran en encuestas, de manera anónima por supuesto, que el principal problema que tienen para desarrollar su actividad económica es la corrupción en las esferas gubernamentales. El 90% de los empresarios. Sin embargo, las organizaciones empresariales, la cúpula de los empresarios calla ante este fenómeno. Y el empresario está, al final, beneficiándose de manera inmediata de esa corrupción que hay en las esferas gubernamentales, sin percatarse que la corrupción te genera un beneficio inmediato, pero a la larga es un daño no solo para quien la practica, sino para la sociedad. Entonces sí, hay corrupción en las esferas de la sociedad civil, o más exactamente dicho, se corrompen individuos, ciudadanos que tienen responsabilidades en las organizaciones de la sociedad civil. Termina al final toda esa corrupción drenando hacia las raíces de la sociedad. Y me encanta que hayas tocado ese punto, Héctor, porque me quiero ir con Alejandro y preguntarte, Alejandro, ¿por qué se habla tanto de corrupción en estos días?
Sí, yo creo que, como bien decía Héctor, tanto la iniciativa privada como los gobiernos participan en la corrupción, porque no sería una epidemia que hubiera crecido tanto si no fuera alimentada por ambas partes. Ahora, a mí me parece que se está hablando mucho más de la corrupción en México y en el mundo en general, sobre todo por 4 factores principales. El primero es por la crisis económica que venimos sufriendo desde el año 2007, en donde eso hizo que se estresara la sociedad al tener menos dinero en sus bolsillos. Eso en general hace... Las crisis económicas siempre traen como consecuencia más grave las crisis sociales. El segundo punto es porque la sociedad entonces, al estar más estresada, se vuelve más participativa. A la vez se vuelve más participativa y se magnifica esa participación por algo que te gusta a ti tanto, Joanny, que es la tecnología y las redes sociales. Eso magnifica y viraliza este tipo de manifestaciones. Y luego, por otro lado, porque hemos sido testigos de grandes escándalos como los que hemos visto aquí en México o en Brasil con Odebrecht, en México con la Casa Blanca y demás. Y ese cóctel de 4 factores es lo que ha hecho alrededor del mundo que se esté hablando cada vez más de la corrupción, tanto en México como en el mundo entero. Muy bien. O sea que las tecnologías y también pues los grandes escándalos han ayudado a apuntar la lupa hacia los corruptos. Héctor, hace un rato me decías, bueno, cómo se corrompe una ciudadanía. Ahora pasemos al otro lado. ¿Y cómo se hace que una ciudadanía se implique más en la transparencia y en señalar la corrupción? O sea, ¿qué papel jugaría una ciudadanía como medicamento preventivo para evitar la corrupción y qué parte le toca al Estado? El antídoto principal, me parece, para disminuir la corrupción o descartarla definitivamente en una sociedad, es lograr que haya transparencia en la gestión de quienes manejan recursos. Y transparencia es o debe ser una demanda de los ciudadanos en su ámbito específico frente al poder o frente a los poderes. Pero yo atribuyo que las causas de la corrupción también tienen que ver principalmente con los siguientes factores. Cuando hay una gestión pública deficiente, cuando hay pobreza, cuando hay crisis de valores y cuando hay, sobre todo, sensación de impunidad. El corrupto, cuando sabe que no va a ser castigado, peca, comete delito. Entonces, la sociedad civil en general y en América Latina hay muy buenos ejemplos. Seguramente el colega Alejandro nos podría ilustrar sobre esto. La sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel importante no solo en la denuncia de hechos, sino también en la presentación de propuestas para evitar o disminuir la corrupción. Dicho de otra manera, la ciudadanía está llamada a desempeñar un papel de fiscalización social y las organizaciones de la sociedad civil me parece que también tienen la responsabilidad de educar, de formar a la ciudadanía en valores de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad. Hay muy buenos ejemplos en América Latina. Por ejemplo, en Guatemala hace 2 años, por cierto, utilizando las redes sociales, la ciudadanía se movilizó y logró la destitución de un presidente y una vicepresidenta que eran parte de una gran trama. Sí, destaparon toda una trama de corrupción en las líneas. Y fue la ciudadanía, es decir, una muestra ejemplar de lo que se puede hacer. Entonces, ese es el papel de las organizaciones de la sociedad civil, de los ciudadanos, fiscalizar, vigilar, supervisar, para, repito, disminuir la corrupción o descartarla. ¿Y qué le corresponde al Estado? Está el aspecto normativo. En arca abierta, Joanny, hasta el justo peca. Y al Estado le Todos meten la mano. Sí, y al Estado le corresponde a través de los poderes legislativos, las instituciones controladoras, normar, vigilar, supervisar, sancionar al corrupto. Y también le corresponde en el sistema formal de educación introducir estos valores de integridad, ética, rendición de cuentas, transparencia. Porque como decía Montesquieu,
no vamos a cambiar las viejas costumbres solo con nuevas leyes. Claro. Se necesita también formación. Formación desde bien temprano. Héctor, de verdad que es apasionante y me alegro mucho que una espectadora de este programa que vive en Costa Rica haya sugerido este tema, porque ya habíamos tratado la corrupción, pero ahora la responsabilidad que tiene la ciudadanía me parece importante porque pocas veces se arroja luz y pocas veces se le da la responsabilidad que tiene, ¿no? Y Alejandro, voy contigo porque escuchando a Héctor me he reafirmado en la idea de que es un peligrosísimo cóctel esta combinación entre, por un lado, la corrupción, una epidemia de corrupción que lamentablemente todavía daña a muchas naciones en América Latina y bueno, en México creo que también está jugando un papel muy negativo ahora mismo en la credibilidad de las instituciones y de los políticos. Y combinado con la otra parte del cóctel, que es la desidia social. ¿Cuán peligrosa es esa combinación y qué efectos tiene ahora mismo en los escenarios que tú conoces? Sí, Joanny, coincido con lo que mencionaba Héctor. Al final de cuentas es la ciudadanía. A mí me gusta decir que la ciudadanía es el alma de las instituciones y sobre todo de las instituciones públicas. Cuando se carece de una ciudadanía participativa, lo que sucede es que las instituciones públicas se quedan sin alma. Y cuando sucede eso, como bien sabemos todos, pues todos los vacíos se llenan y entonces se empiezan a llenar de una humedad que puede ser muy silenciosa, pero que al final termina por derrumbar cualquier muro, que es pues la corrupción. En México, nada más para que se den una idea, más o menos 80% de las personas consideran que los políticos son corruptos y cercano del 90% que los jueces son corruptos, que son pues los principales impartidores de justicia que existen en cualquier sistema como el que tenemos. Eso te deja ver que en esa enorme desconfianza, pues lo que hace es que cada vez más los ciudadanos se alejen de lo público y se genere un círculo vicioso en lo cual, conforme se van alejando, esos vacíos se van llenando de personajes tóxicos. Y de ahí que es importante romper esa lógica para empezarnos a involucrar. Y una manera, como lo hemos venido haciendo, por ejemplo, en Opciona y en diferentes organizaciones que he venido apoyando, es bajar el nivel del debate y hacer ver a la ciudadanía que la corrupción es algo no nada más de los miles de millones de dólares que salen en los medios, sino también la corrupción es lo que hace que una persona no pueda acceder a una adecuada educación o a un medicamento gratuito en una institución de salud pública o que existe el riesgo de que te asalten en la calle. En la medida que las personas vinculen que sus principales problemas, como en el caso de México, que es la falta de empleo, la inseguridad y la pobreza, están vinculadas con la corrupción, que es el segundo problema más grave, en la medida que se van a activar y se van a involucrar más para entonces nutrir estas instituciones del alma que les decía. Bueno, el papel de las personas, de la ciudadanía, pero Héctor, toda corrupción implica una descomposición moral, ¿no? Y esa es como una especie de caldo de cultivo donde pues los corruptos brotan, crecen, se desarrollan y acaparan, ¿no? En el caso de Nicaragua, que yo sé que es un país que te apasiona y te duele, en tu escritura se percibe eso mucho. ¿Cómo está ese caldo de cultivo de la corrupción, no solamente institucional, sino la descomposición moral? Ahora que Alejandro tocaba el tema de la participación de la ciudadanía y la relación o la actitud que asume el poder frente a la participación de la ciudadanía, precisamente yo pensaba en Nicaragua, en mi país, y además seguramente hay otros ejemplos similares, donde desde el poder se impide la participación ciudadana, se busca cómo neutralizar o castrar del sentido participativo que debe tener la democracia en nuestros países o cualquier tipo de democracia. Esto va acompañado, en el caso de Nicaragua, de un desmontaje de las instituciones desde hace 10 años que llegó al gobierno Daniel Ortega. Pero al mismo tiempo hay una destrucción de valores.
Es decir, no vale los méritos del juez, por ejemplo, de un abogado para ser juez, no vale su capacidad, sino que vale su fidelidad al régimen. Los estudiantes se les promueve al curso siguiente si participan en las actividades pro gobierno. Y eso, Joanny, va deformando y va creando una mentalidad dependiente del Estado, de culto a la personalidad del caudillo y en este caso de su señora esposa, en el caso de Nicaragua, porque ellos saben, el corrupto sabe que una población que no tiene la educación suficiente, que ha sido formada en el culto a la personalidad, pues es más fácil de corromper o de que sea pasiva frente a los actos de corrupción. Digo entonces, claro, la corrupción está acompañada de una destrucción de valores y eso es un daño tremendo que los regímenes corruptos, no solo en Nicaragua, sino en otros países, hacen a las futuras generaciones, hacen a las sociedades. Y eso, francamente, es un crimen contra nuestras sociedades. No solo el efecto inmediato del dinero que deja de invertirse en beneficio del público porque va a los bolsillos de alguien, sino la deformación y la destrucción de valores tan fundamentales como la honradez, la integridad, la ética, la rendición de cuentas. Yo creo que tú has sido muy amable diciendo que eso va deformando al ciudadano. Yo diría más duramente, va prostituyendo al ciudadano a partir de prebendas, privilegios y sobre todo financiando sus actitudes públicas, ¿no? Pero bueno, esa soy yo, que tengo palabras un poco más fuertes. Alejandro, hemos hablado aquí, bueno, del tema de la corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración de recursos, pero me gustaría ir un paso más allá, hacia otra zona más espinosa, que es el tema de los financiamientos de los partidos políticos y las campañas electorales. ¿Cómo puede influir la ciudadanía o qué herramientas debe tener una sociedad para que la ciudadanía pueda conocer bien quién está detrás de ciertas figuras políticas o cómo se construye una campaña para llegar al poder? Sí, es un tema que sin duda es apasionante, sobre todo porque estoy convencido que como llega una persona al poder, es como lo va a ejercer. En la medida que llegue más atado, con compromisos y sobre todo con compromisos que sean ilegales, que sean tóxicos, en la medida que va a verse obligado o orillado a tener que regresar favores. Nada más para que te des una idea, hace poco en México, en el Estado de México, que es el padrón electoral más grande del país, con cerca de 11 millones de personas, las elecciones se estima que deben de haber costado 250 millones, lo equivalente a 250 millones de dólares, cuando en realidad las cifras negras nos dicen que deberían de andar cerca de los 2.500 millones. 10 veces más casi, ¿no? Y me parece que es alarmante. ¿Cómo? Sí, que muchas veces más, o sea, multiplicado muchísimas veces entre la realidad y lo que se dice, ¿no? Exactamente. Y es porque hemos caído en un círculo vicioso en donde es prácticamente imposible en México que una campaña ganadora llegue sin tener que financiarse con recursos no reportados. Me parece que hay, y eso lo sabemos que casi en toda Latinoamérica sucede. Me parece que hay soluciones muy concretas que con voluntad política, y esa voluntad política no va a venir si no viene la presión social, se puede relativamente solucionar. Y hay una muy clara, que es que no pueda salir ni ingresar absolutamente ningún recurso si no está en el sistema financiero, es decir, que no haya pagos en efectivo. Si eso sucede, entonces la manera de fiscalizar y de dejar huella va a ser absolutamente diferente. Porque hoy no conocemos realmente los estados. Hace poco escribía yo un artículo que titulé ¿Qué pasaría si los partidos políticos cotizaran en la bolsa de valores? Y evidentemente todos quebrarían, porque busqué analizar las cifras de los últimos años y me parece que entonces la última cifra que encontraba tenía 2 años de antigüedad. Mientras se manejen por opacidad será imposible, ¿no? Claro, claro.
Héctor, escuchando todo esto de los políticos, cuando llegan al poder, que decía Alejandro, que también van a gobernar un poco como hicieron la campaña a partir de los compromisos, me salta la duda de si son las democracias un mejor escenario para la corrupción o, todo lo contrario, son los regímenes autoritarios más proclives a este tipo de redes corruptas. Yo soy un convencido, Giovanni, que el sistema democrático, con todas las imperfecciones que tiene, es el principal antídoto para disminuir la corrupción, para detectarla y óptimamente para eliminarla. Si tenemos en cuenta un pantallazo a la realidad actual en América Latina, vemos, por ejemplo, la triste situación que hay en Venezuela, donde hay un régimen dictatorial, un régimen corrupto. Los datos de Transparencia Internacional nos señalan que la percepción de corrupción, Venezuela en la percepción de la corrupción ocupa el primer lugar, es decir, es visto como el país más corrupto. Y eso no está desligado de la naturaleza antidemocrática, autoritaria del régimen de Maduro. Porque la democracia, en general, nos permite que los medios de comunicación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, pueda detectar y denunciar e investigar casos de corrupción. La democracia es la que nos permite que la ciudadanía se organice libremente para opinar, criticar, fiscalizar la gestión pública. Es la democracia la que nos posibilita pedirle cuentas a los gobernantes. Claro, hay una independencia de poderes que permite juzgar a los corruptos. Exactamente. ¿No? Pero, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, los gobernantes actuales no rinden cuenta. Es decir, constitucionalmente, cada año el presidente de la República debería llegar al Poder Legislativo y presentar un informe de lo que ha hecho en el año precedente. Lo que en Estados Unidos se llama el informe del Estado de la Nación. Sí. Pero Daniel Ortega eso lo ha convertido en papel mojado, no rinde cuentas. ¿Por qué? Porque en el autoritarismo del poder totalitario de una familia, del dictador, no tiene límites. No tiene límite y eso le posibilita utilizar los recursos del Estado en beneficio propio de su camarilla. La democracia, eso no digo que lo evita, porque tampoco es absolutamente la panacea contra la corrupción, pero sí nos crea mejores condiciones. De tal manera que yo soy un convencido que cuando luchamos por la democracia también estamos luchando contra la corrupción. Y esos dos ejes en América Latina están íntimamente ligados, porque... Sí, con democracias frágiles y muchos autoritarismos regados por toda la región, está claro pues que la corrupción campea por su respeto, ¿no? Un dato sencillo pero contundente. 3 países en América Latina no tienen ley de acceso a la información pública. ¿Cuáles son esos países? Bolivia, Venezuela y Cuba. Entonces, ahí el ciudadano está impedido de conocer qué pasa con sus recursos, qué información tiene el gobierno sobre sí mismo, sobre el ciudadano. Entonces todo el secretismo y la opacidad predomina en esos regímenes. En otros países existe, más o menos se cumple, pero bueno, tenemos la posibilidad de demandar que se cumpla. Claro. Decías un tema, pasaste por arriba de un tema, que es la cuestión de la prensa, ¿no? Giovanni. Sí. Sí, si me permites, porque justo lo que están mencionando en la prensa, quisiera hacer un comentario. Dale, Alejandro, por favor, que me interesa mucho. Coincido, a mí me parece que uno de los ingredientes fundamentales para mantener una democracia viva Alejandro, es la prensa. El tema se ha ido apasionando y ya casi tenemos que terminar, así que en un tuit. Y ahí por eso es que en la organización desde hace ya un par de años lanzamos la beca para periodismo de investigación en el CIDE, que es una organización de mucho prestigio, apoyando también otras iniciativas bajo una lógica. Casi todas lo que conocemos hoy de corrupción en el país de los últimos 4 años ha sido gracias al periodismo de investigación. Y convencidos de que una sociedad va a ser mucho más participativa y una democracia va a ser mucho más viva si seguimos nutriendo a la prensa y sobre todo al periodismo de investigación. Claro que sí, claro que sí. Mejores periodistas, pero también mejores ciudadanos.
porque quiero agradecerte a ti, Alejandro. Héctor, ha sido un placer. Ya dije que el tema era espinoso y quedaba para mucho, pero sobre todo me gustaría cerrar este programa con una reflexión. No acusemos solamente a los corruptos, miremos a nosotros como ciudadanos. Si callamos y volteamos la cara, ellos se meterán los recursos de todos en los bolsillos.